Bienvenidos a este fascinante Top 3, donde exploraremos a 3 de las criaturas más impresionantes y misteriosas que alguna vez caminaron sobre la Tierra: el esmilodón, el mamut lanudo y la titanoboa. A lo largo de este recorrido, descubrirán 100 curiosidades asombrosas sobre cada una de estas bestias prehistóricas, desde los temibles dientes de sable del esmilodón hasta el gigantesco tamaño del mamut lanudo y la aterradora presencia de la serpiente más grande de todos los tiempos, la titanoboa. Prepárense para sumergirse en un viaje al pasado y conocer más sobre estos extraordinarios seres que dominaron nuestro planeta en diferentes épocas. Comencemos. El esmilodón, comúnmente conocido como el tigre dientes de sable, es uno de los mamíferos prehistóricos más icónicos que existieron durante la época del Pleistoceno. A pesar de su apodo, el esmilodón no era un tigre en absoluto, sino un género de felinos con características únicas que lo distinguían de los grandes felinos actuales. Su nombre, Smilodon, proviene del griego y significa diente de cuchillo, una referencia clara a sus enormes colmillos en forma de sable que podían medir hasta 18 centímetros de largo en algunas especies. Había 3 especies principales de Smilodon: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y Smilodon populator. Smilodon gracilis fue la especie más pequeña y más antigua, mientras que Smilodon populator fue la más grande y robusta, habitando principalmente en América del Sur. El Smilodon fatalis, por otro lado, era intermedio en tamaño y vivía en América del Norte. A diferencia de los felinos modernos, el Smilodon tenía un cuerpo más compacto y robusto, con patas cortas y poderosas que eran más adecuadas para emboscadas que para carreras de larga distancia. La estructura ósea del Smilodon muestra que tenía una columna vertebral muy flexible, lo que le habría permitido saltar rápidamente sobre su presa desde una posición oculta. Sus potentes músculos en las extremidades delanteras y la estructura del cráneo sugieren que era un cazador especializado, capaz de sujetar presas grandes con una fuerza increíble. Los colmillos en forma de sable del Smilodon eran extremadamente frágiles en la base, lo que sugiere que no los utilizaba para morder huesos o para enfrentamientos directos, sino para infligir heridas letales a su presa en puntos estratégicos, como el cuello o el abdomen. Además, estos colmillos eran sorprendentemente planos en lugar de redondeados, lo que les daba una forma similar a un cuchillo, optimizada para cortar carne y no para romper huesos. A pesar de su formidable apariencia, el Smilodon probablemente no era un corredor rápido. Sus patas cortas y su estructura corporal más pesada indican que dependía más de la fuerza bruta y la sorpresa para cazar que de la velocidad. Este estilo de caza lo habría hecho muy eficaz en hábitats con abundante vegetación o terrenos accidentados, donde podría acechar y emboscar a sus presas con facilidad. Los estudios fósiles sugieren que el Smilodon cazaba grandes herbívoros, como bisontes, camellos, caballos y mamuts juveniles. Su gran tamaño y fuerza habrían sido ventajas significativas al enfrentarse a estas presas enormes. Sin embargo, el Smilodon también necesitaba consumir grandes cantidades de carne para mantener su masa corporal, lo que lo hacía dependiente de una abundante fuente de alimento. Los registros fósiles muestran que los individuos de Smilodon a menudo sufrían de huesos rotos y otras lesiones, lo que indica que su estilo de caza era arriesgado y que probablemente resultaba en peleas frecuentes con presas grandes y peligrosas. A pesar de esto, algunos fósiles de Smilodon muestran signos de curación, lo que sugiere que estos felinos vivían en grupos y se cuidaban mutuamente, ya que un individuo herido habría necesitado ayuda para alimentarse y sobrevivir. Esto apoya la teoría de que el Smilodon podría haber tenido un comportamiento social más complejo que los grandes felinos solitarios de hoy en día. El Smilodon tenía una mordida menos potente que la de los leones modernos, pero esto se compensaba con la increíble fuerza de sus patas delanteras y su cuello. Esta combinación le permitía mantener a su presa inmovilizada mientras usaba sus colmillos para causar una herida letal. A diferencia de los felinos actuales, que a menudo matan a sus presas con una mordida en la garganta o el cuello que asfixia, el Smilodon podría haber usado sus colmillos para perforar órganos vitales rápidamente. Se cree que el Smilodon tenía una estructura social más cercana a la de los lobos que a la de los felinos modernos,
formando grupos familiares que colaboraban en la caza y el cuidado de los jóvenes. Esto habría sido ventajoso en el caza de grandes presas, ya que los grupos podrían coordinar ataques y protegerse mutuamente. Los fósiles de Smilodon se han encontrado principalmente en América del Norte y del Sur, con algunos de los especímenes mejor conservados descubiertos en los famosos yacimientos de asfalto de La Brea, en California, que han proporcionado una visión increíblemente detallada de su morfología y estilo de vida. El Smilodon, al igual que otros felinos, probablemente tenía una visión nocturna excelente, lo que le habría permitido cazar eficazmente en condiciones de poca luz. Los análisis de desgaste dental de los fósiles de Smilodon sugieren que estos felinos también eran carroñeros oportunistas, aprovechando la carne de animales muertos cuando era posible. A pesar de su especialización en la caza de grandes presas, el Smilodon no estaba exento de competencia. Tenía que competir con otros grandes depredadores del Pleistoceno, como los osos de cara corta y los lobos gigantes, por el acceso a las presas y los cadáveres. La extinción del Smilodon, que ocurrió hace aproximadamente 10.000 años, coincide con la desaparición de muchos de los grandes mamíferos del Pleistoceno, como los mamuts y los mastodontes. Esta extinción masiva pudo haber sido causada por una combinación de factores, incluidos cambios climáticos, la presión de caza por parte de los humanos y la competencia con otros depredadores. A pesar de ser conocidos popularmente como tigres dientes de sable, los Smilodon no estaban directamente relacionados con los tigres ni con ningún otro felino moderno. Pertenecían a una subfamilia diferente llamada Machairodontinae. La morfología del cráneo del Smilodon indica que tenía un sentido del olfato agudo, una adaptación que le habría ayudado a detectar presas o carroñas a larga distancia. Las patas delanteras del Smilodon eran más musculosas y más largas que las de los felinos modernos, lo que le proporcionaba una gran potencia para sujetar presas grandes y luchar con ellas. A pesar de su nombre, dientes de sable, los dientes del Smilodon no eran su única arma. También tenía fuertes mandíbulas y músculos del cuello que le permitían sujetar y controlar a sus presas. Aunque el Smilodon es uno de los depredadores más famosos de la Edad de Hielo, es solo uno de muchos tipos de felinos dientes de sable que existieron en varias épocas y lugares del mundo. Algunos científicos han propuesto que la mordida del Smilodon era similar a la de un perro salvaje, utilizando una técnica de mordida y retirada en lugar de un ataque frontal. El estudio de los fósiles de Smilodon ha revelado que estos animales tenían una tasa de crecimiento relativamente rápida, alcanzando la madurez sexual a los 3 o 4 años de edad. Esta rápida tasa de crecimiento podría haber sido una adaptación para asegurar que los jóvenes alcanzaran un tamaño lo suficientemente grande como para cazar y defenderse en un ambiente competitivo. Las marcas en los huesos de las presas fósiles indican que el Smilodon a menudo cazaba animales mucho más grandes que él mismo, utilizando su fuerza en números y tácticas de grupo para abatir a sus presas. Las reconstrucciones del Smilodon a menudo muestran al animal con una gruesa capa de pelaje, lo cual es plausible dado que vivió durante una era glacial en regiones donde las temperaturas podían ser extremadamente frías. Sin embargo, su pelaje probablemente también variaba dependiendo del clima local y la estación del año, al igual que ocurre con los felinos modernos en diferentes hábitats. El tamaño y la forma de los dientes del Smilodon han llevado a algunos científicos a sugerir que podrían haber utilizado sus colmillos para realizar precisas incisiones en la carne de sus presas, cortando tendones y arterias importantes para inmovilizar y matar rápidamente a sus víctimas. Los fósiles de Smilodon muestran que estos animales a veces sufrían enfermedades y heridas, incluyendo artritis y fracturas, lo que sugiere una vida llena de desafíos físicos. En la cultura popular, el Smilodon ha sido representado en numerosas películas, series y libros, a menudo como un símbolo de fuerza y ferocidad prehistóricas. Sin embargo, estas representaciones a menudo exageran sus características y no siempre reflejan con precisión el conocimiento científico actual. Los estudios sugieren que el Smilodon no podría cerrar completamente la boca debido al tamaño de sus colmillos, lo que habría dado lugar a una apariencia feroz con los dientes siempre parcialmente visibles.
Las proporciones de las patas traseras y la pelvis sugieren que el Smilodon tenía una zancada más corta y poderosa, adecuada para emboscadas y ataques cortos en lugar de largas persecuciones. El Smilodon también es conocido por tener un dimorfismo sexual, lo que significa que los machos y las hembras diferían en tamaño, con los machos generalmente más grandes y más robustos. Esto sugiere que podría haber habido una competencia por las hembras, similar a la que se observa en muchas especies de grandes felinos y otros mamíferos. A pesar de su desaparición hace miles de años, el Smilodon sigue siendo una fuente de fascinación tanto para científicos como para el público en general, inspirando innumerables estudios y debates sobre su biología, comportamiento y eventual extinción. Esta continua curiosidad refleja tanto nuestro deseo de comprender más sobre nuestro planeta y sus habitantes pasados, como nuestra fascinación por estos antiguos y formidables depredadores. Su legado perdura en museos, libros y documentales, recordándonos un tiempo en que estos impresionantes animales dominaban las Américas y eran maestros de su entorno. Y ahora dejamos el Smilodon para ver otras 100 curiosidades, pero esta vez del mamut lanudo. El mamut lanudo, conocido científicamente como Mammutus primigenius, es uno de los animales prehistóricos más emblemáticos de la era del Pleistoceno. Estos gigantes de la tundra fueron contemporáneos de los primeros seres humanos, y su imagen está profundamente arraigada en el imaginario popular como uno de los íconos de la Edad de Hielo. El mamut lanudo se caracterizaba por su espeso pelaje, compuesto por 2 capas, una interna de lana fina y densa y una externa de pelos largos y gruesos, que le proporcionaban una excelente protección contra las gélidas temperaturas de su entorno. Este abrigo natural se complementaba con una gruesa capa de grasa subcutánea de hasta 8 centímetros, que también ayudaba a mantener el calor corporal. A diferencia de los elefantes modernos, los mamuts lanudos tenían orejas más pequeñas y una cola más corta, adaptaciones evolutivas que ayudaban a minimizar la pérdida de calor y a protegerse contra las congelaciones en las extremas condiciones árticas. Los mamuts lanudos habitaban las extensas praderas de la tundra esteparia, que se extendía a lo largo de gran parte del hemisferio norte, desde Europa occidental hasta América del Norte. Estos animales eran herbívoros y tenían una dieta compuesta principalmente de hierbas, juncias y otras plantas de la estepa fría. Para alimentarse, los mamuts utilizaban su largo y curvado par de colmillos, que podían alcanzar hasta 4 metros de longitud en los machos adultos. Estos colmillos no solo eran herramientas útiles para desenterrar vegetación bajo la nieve, sino que también desempeñaban un papel importante en la defensa, el cortejo y las disputas entre machos. El mamut lanudo tenía un comportamiento social complejo y vivía en grupos familiares liderados por una hembra matriarca, similar a las manadas de elefantes actuales. Este tipo de organización social habría ayudado a los mamuts a protegerse entre sí y a cuidar de los jóvenes y los individuos más débiles en condiciones difíciles. La evidencia fósil muestra que los mamuts lanudos tenían un cerebro relativamente grande, comparable en tamaño al de los elefantes modernos, lo que sugiere un alto nivel de inteligencia y memoria. Esta memoria les habría sido útil para recordar rutas migratorias y localizar fuentes de agua y alimentos en su vasto y a menudo inhóspito hábitat. Los mamuts lanudos tenían molares grandes y complejos, adaptados para masticar plantas duras y fibrosas. Estos dientes estaban compuestos por una serie de crestas de esmalte que se desgastaban y eran reemplazados hasta 6 veces a lo largo de la vida del animal. Los mamuts lanudos tenían un ciclo de vida similar al de los elefantes modernos, con una longevidad que podía alcanzar los 60 años. Las hembras solían tener su primer parto alrededor de los 10 años de edad y, como los elefantes, probablemente daban a luz a una sola cría después de un periodo de gestación de aproximadamente 22 meses. El mamut lanudo es uno de los animales extintos mejor conocidos gracias a la gran cantidad de fósiles, huesos y especímenes congelados que se han encontrado en el permafrost de Siberia y otras regiones del Ártico. Estos especímenes conservados en hielo han proporcionado una valiosa visión de su biología, comportamiento y ecología. Los análisis de ADN extraído de estos especímenes han revelado que los mamuts lanudos estaban estrechamente relacionados con los elefantes asiáticos modernos, más que con los elefantes africanos.
Los estudios genéticos sugieren que los mamuts lanudos compartían aproximadamente el 99,4% de su ADN con los elefantes asiáticos, lo que ha llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de resucitar al mamut lanudo mediante técnicas de edición genética y clonación. El registro fósil muestra que los mamuts lanudos coexistieron con los seres humanos durante miles de años, y hay evidencia de que los humanos cazaban mamuts para obtener carne, pieles, huesos y marfil. Los huesos y colmillos de mamut se utilizaron para fabricar herramientas, refugios y artefactos artísticos, como las famosas estatuillas de mamut halladas en Europa. Las pinturas rupestres en cuevas, como las encontradas en Lascaux, Francia, representan a mamuts lanudos, lo que sugiere que estos animales desempeñaban un papel importante en la cultura y la mitología de las sociedades humanas prehistóricas. Se cree que la caza excesiva por parte de los seres humanos, junto con los cambios climáticos y ambientales al final de la última edad de hielo, contribuyó significativamente a la extinción de los mamuts lanudos hace aproximadamente 4.000 años. Los últimos grupos de mamuts lanudos sobrevivieron en pequeñas poblaciones aisladas en islas del Ártico, como la isla de Wrangel en el mar de Chukotka, hasta hace unos 4.000 años, mucho después de que desaparecieran del continente. La extinción de estas poblaciones insulares probablemente se debió a una combinación de factores, incluidos los efectos de la endogamia, la caza humana y cambios ambientales locales. Los restos de mamut lanudo en el permafrost han proporcionado una valiosa fuente de información para los científicos sobre el clima y el medio ambiente de la época del Pleistoceno. Los isótopos de oxígeno en los dientes de mamut, por ejemplo, pueden utilizarse para inferir cambios en las temperaturas y los patrones de precipitación a lo largo de su vida. Los mamuts lanudos son frecuentemente objeto de estudio en paleontología debido a la abundancia de especímenes bien conservados y su relación cercana con los elefantes modernos. Estos estudios han proporcionado una comprensión profunda de la evolución, la adaptación y la extinción de los grandes mamíferos de la era glacial. El mamut lanudo tenía una capa protectora especial en sus ojos para protegerlos de la nieve cegadora y las bajas temperaturas, y también poseía glándulas sebáceas especializadas en la piel que secretaban una sustancia aceitosa para impermeabilizar su pelaje. Durante el invierno, los mamuts lanudos usaban sus colmillos curvados para quitar la nieve y acceder a la vegetación enterrada, mientras que en verano migraban a tierras más altas en busca de alimentos frescos. A pesar de su nombre, los mamuts lanudos no siempre tenían un pelaje denso. Durante los periodos más cálidos, es posible que su pelaje se volviera más delgado para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. Los colmillos de mamut, debido a su tamaño y longitud, también eran un elemento importante en las interacciones sociales y rituales de apareamiento. Los mamuts machos usaban sus colmillos para luchar entre sí por el acceso a las hembras, lo que a menudo resultaba en colmillos rotos o dañados. Estos colmillos, que a menudo presentan patrones de crecimiento anual, se han utilizado para estudiar los ciclos de vida y los patrones de migración de los mamuts lanudos. Los análisis de estos patrones sugieren que los mamuts seguían rutas migratorias regulares, moviéndose entre diferentes áreas de alimentación según la estación. Los mamuts lanudos eran capaces de soportar temperaturas extremadamente bajas gracias a su gruesa capa de grasa subcutánea, su pelaje aislante y su sistema circulatorio especializado, que minimizaba la pérdida de calor. A diferencia de los elefantes modernos, los mamuts lanudos tenían una doble capa de pelo, una capa interna de lana densa y una capa externa de pelos largos y gruesos que actuaban como un cortaviento natural. Los registros fósiles de los mamuts lanudos muestran evidencia de enfermedades, lesiones y parásitos, lo que indica que estos animales enfrentaron numerosos desafíos a lo largo de su vida en los duros climas del Pleistoceno. En los últimos años, ha habido varios intentos de clonar al mamut lanudo utilizando ADN extraído de especímenes congelados, aunque estos intentos han enfrentado numerosos desafíos técnicos y éticos. Los mamuts lanudos tenían una complexión robusta y eran más corpulentos que los elefantes africanos modernos, lo que les permitía conservar mejor el calor corporal en su entorno helado. Los restos de mamuts lanudos han sido encontrados en muchos sitios arqueológicos humanos, lo que sugiere que estos animales
fueron cazados y utilizados extensamente por los humanos prehistóricos para obtener carne, pieles y materiales para herramientas. La investigación genética ha revelado que, a medida que las poblaciones de mamuts disminuían y se volvían más aisladas, comenzaron a experimentar una pérdida de diversidad genética, lo que pudo haber contribuido a su eventual extinción. Algunos estudios sugieren que los mamuts lanudos también podrían haber sido víctimas de enfermedades introducidas por animales domésticos o humanos durante las migraciones hacia nuevas áreas. Los dientes de los mamuts lanudos estaban adaptados para triturar hierbas y juncias, y su desgaste sugiere que pasaban una gran parte de su día alimentándose para mantener su gran tamaño. Los estudios isotópicos de los huesos y los dientes de los mamuts han proporcionado información sobre su dieta, revelando que estos animales dependían principalmente de las plantas de la estepa ártica, como gramíneas, arbustos y musgos. La caza de mamuts lanudos habría sido un desafío importante para los cazadores humanos prehistóricos, que necesitarían de estrategias cooperativas y herramientas sofisticadas para derribar a estos gigantes. En algunas culturas, los colmillos de mamut fueron valorados como símbolos de poder y estatus, y se han encontrado enterramientos humanos antiguos con colmillos de mamut tallados y otros objetos preciosos. Los mamuts lanudos tenían una vida social rica y compleja, viviendo en manadas lideradas por una matriarca similar a la estructura social de los elefantes modernos. Estas manadas habrían proporcionado apoyo a las hembras con crías, protección contra depredadores y conocimiento colectivo sobre las mejores rutas migratorias y lugares de alimentación. A lo largo de su vida, los mamuts lanudos mudaban sus dientes hasta 6 veces, lo que les permitía continuar alimentándose eficientemente a medida que envejecían y sus dientes se desgastaban. Los mamuts lanudos se extinguieron hace aproximadamente 4.000 años, con las últimas poblaciones conocidas viviendo en la isla de Wrangel en el Ártico ruso. La causa exacta de su extinción sigue siendo objeto de debate, pero se cree que fue el resultado de una combinación de caza humana y cambios climáticos. En algunos casos, los restos congelados de mamuts lanudos han sido tan bien conservados que incluso se han encontrado muestras de contenido estomacal, proporcionando una visión directa de su dieta. Estos descubrimientos incluyen restos de plantas no masticadas, lo que indica que los mamuts comían grandes cantidades de vegetación de una sola vez. Los estudios de las condiciones del suelo y los restos vegetales en sitios de fósiles de mamuts han ayudado a los científicos a reconstruir el entorno del Pleistoceno y comprender mejor los ecosistemas de la época. A pesar de la imagen popular de los mamuts lanudos viviendo en ambientes glaciales, estos animales también habitaban regiones más templadas durante períodos interglaciares, adaptándose a una variedad de climas y ecosistemas. La icónica imagen del mamut lanudo ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y medios de comunicación, consolidando su lugar como uno de los animales prehistóricos más reconocibles y fascinantes. Estos gigantes de la edad de hielo continúan capturando la imaginación de las personas en todo el mundo, y su historia sigue siendo un tema importante de investigación y exploración en la ciencia moderna. A medida que avanza la tecnología, los científicos continúan explorando nuevas formas de estudiar a los mamuts lanudos y comprender mejor su vida, su entorno y las razones detrás de su desaparición. La posibilidad de resucitar a estos animales mediante técnicas avanzadas de clonación y edición genética sigue siendo un tema controvertido y debatido, pero también un testimonio del deseo humano de explorar y comprender el pasado. Así, el mamut lanudo sigue siendo un símbolo del ingenio de la naturaleza, un recordatorio de un mundo perdido y una fuente constante de fascinación e inspiración para generaciones presentes y futuras. Y ahora dejamos el mamut para ver otras 100 curiosidades, pero esta vez de la Titanoboa. La Titanoboa cerrejonensis es considerada la serpiente más grande que haya existido en la Tierra, habitando hace aproximadamente 60 millones de años, durante el Paleoceno, poco después de la extinción de los dinosaurios. Este reptil colosal alcanzaba una longitud de hasta 13 metros y pesaba más de 1.100 kilogramos, convirtiéndola en un verdadero gigante entre las serpientes. Su descubrimiento se realizó en la mina de carbón de Cerrejón, en Colombia, en 2009, donde se encontraron restos fósiles de esta especie junto con otras criaturas de su ecosistema.
La titanoboa pertenece a la familia de las boas constrictoras, lo que significa que mataba a sus presas por constricción, envolviéndolas y apretando con tal fuerza que impedía la circulación sanguínea y la respiración hasta provocarles la muerte. Esta serpiente habitaba en los pantanos y ríos de lo que hoy es el norte de América del Sur, en un clima tropical que era considerablemente más cálido y húmedo que el actual. Se cree que la titanoboa prefería áreas con alta humedad y vegetación densa, condiciones ideales para un depredador emboscador que aprovechaba su tamaño y fuerza para capturar a sus presas. La dieta de la titanoboa probablemente consistía en grandes peces, cocodrilos primitivos, tortugas y otros reptiles. La serpiente era capaz de abrir su mandíbula hasta extremos sorprendentes gracias a ligamentos elásticos que permitían a su boca expandirse lo suficiente como para tragar presas mucho más grandes que su propia cabeza. La titanoboa no era venenosa. En cambio, confiaba en su inmensa fuerza para someter a su presa. Los investigadores creen que su gran tamaño se debió en parte al ambiente cálido del Paleoceno, que permitió a los reptiles de sangre fría alcanzar tamaños mayores que los que vemos en la actualidad. De hecho, la existencia de una serpiente tan grande como la titanoboa ha proporcionado a los científicos una pista importante sobre las temperaturas globales de esa época. Basándose en el tamaño de la titanoboa, se estima que la temperatura media anual en su hábitat era de aproximadamente 30 a 34 grados Celsius, lo cual es significativamente más cálido que las temperaturas medias actuales en las mismas regiones. El tamaño y el peso de la titanoboa también implican que era un depredador ápice en su ecosistema, ocupando la cima de la cadena alimenticia y sin muchos competidores. El cráneo de la titanoboa es extremadamente difícil de encontrar en el registro fósil debido a su fragilidad, pero algunos fragmentos recuperados han permitido a los paleontólogos reconstruir cómo podría haber lucido. A diferencia de muchas serpientes modernas, la titanoboa tenía un cráneo robusto que le permitía resistir las fuerzas generadas durante la constricción de presas grandes. Sus ojos estaban posicionados en la parte superior del cráneo, una adaptación que probablemente le ayudaba a espiar a sus presas mientras permanecía oculta bajo el agua o entre la vegetación densa. A pesar de su tamaño masivo, la titanoboa era probablemente un animal de movimientos lentos, confiando más en la emboscada y la fuerza bruta que en la velocidad para capturar a su presa. La titanoboa es un ejemplo fascinante de gigantismo en reptiles, un fenómeno que ocurre cuando ciertos factores ecológicos y ambientales permiten a los animales crecer a tamaños extremos. El descubrimiento de la titanoboa ha cambiado muchas suposiciones sobre la evolución de las serpientes y ha proporcionado nueva información sobre cómo estos reptiles se adaptaron a sus entornos a lo largo del tiempo. Algunos expertos creen que la titanoboa podría ser un descendiente lejano de las serpientes marinas que vivieron durante la era de los dinosaurios, adaptándose a la vida en agua dulce después del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno. A pesar de su relación con las boas constrictoras modernas, la titanoboa representa una rama completamente extinta del árbol genealógico de las serpientes, mostrando que había mucha más diversidad en el pasado de lo que se ve hoy. El descubrimiento de la titanoboa también plantea preguntas interesantes sobre la evolución de los reptiles gigantes y cómo las condiciones ambientales influyen en el tamaño corporal máximo de las especies. Por ejemplo, la titanoboa vivió en un tiempo cuando la competencia con grandes depredadores mamíferos era limitada, lo que podría haberle permitido crecer a tamaños inusualmente grandes sin la presión de predadores que compiten por el mismo nicho. Además, se ha sugerido que la abundancia de grandes presas acuáticas, como peces y cocodrilos, también podría haber facilitado la evolución de una serpiente de tal tamaño. Las simulaciones en laboratorio han sugerido que la constricción de la titanoboa habría sido suficientemente poderosa como para aplastar los huesos de sus presas, generando fuerzas de presión varias veces superiores a las que pueden ejercer las boas modernas. Aunque la titanoboa ha capturado la imaginación del público y los científicos por igual, todavía quedan muchos misterios por resolver sobre esta increíble serpiente. A medida que se descubren más fósiles, los paleontólogos esperan aprender más sobre cómo vivía, cazaba y se reproducía este gigantesco reptil. Las representaciones de la titanoboa en la cultura popular suelen exagerar algunos aspectos de su biología, como su velocidad o agresividad,
pero lo cierto es que incluso sin adornos, la titanoboa era una criatura asombrosa por derecho propio. Hoy en día, la titanoboa se exhibe en museos de historia natural de todo el mundo, incluidos modelos a escala real que permiten a los visitantes apreciar realmente su tamaño colosal y su formidable presencia. El estudio de la titanoboa también ha aportado información valiosa sobre los ecosistemas tropicales del Paleoceno, un periodo de recuperación y renovación tras la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Este conocimiento es crucial para comprender no solo la evolución de las serpientes, sino también cómo los ecosistemas responden a cambios catastróficos en el clima y la biodiversidad. Al estudiar a la titanoboa y otros animales extintos de Cerrejón, los científicos pueden hacer conexiones importantes sobre cómo las especies actuales podrían adaptarse o sucumbir a las cambiantes condiciones ambientales. Algunos investigadores incluso han utilizado datos del estudio de la titanoboa para prever cómo podrían cambiar los ecosistemas modernos en respuesta al calentamiento global, que podría fomentar el crecimiento de reptiles más grandes y otras criaturas de sangre fría en ciertas regiones del planeta. Las investigaciones actuales también exploran cómo las grandes serpientes como la titanoboa habrían interactuado con otros depredadores de su tiempo, como los cocodrilos gigantes, sugiriendo una posible competencia o coexistencia en los mismos hábitats acuáticos. Los estudios en curso sobre la morfología y la biomecánica de la titanoboa ayudan a los científicos a entender mejor cómo su tamaño y forma física afectaron a su comportamiento y habilidades depredadoras. Se han utilizado modelos informáticos para simular la vida de la titanoboa en su hábitat natural, ofreciendo una visión de cómo podría haber cazado y sobrevivido en las selvas tropicales del Paleoceno. A pesar de su tamaño, algunos paleontólogos creen que la titanoboa podría haber sido una criatura sorprendentemente sigilosa y eficiente como cazador, utilizando su camuflaje y paciencia para emboscar a sus presas con precisión mortal. La titanoboa también proporciona un ejemplo fascinante de cómo los animales pueden evolucionar rápidamente después de una extinción masiva, ocupando nuevos nichos y desarrollando adaptaciones extremas para sobrevivir y prosperar. Su existencia nos recuerda que los ecosistemas del pasado eran tan ricos y complejos como los de hoy, llenos de criaturas extraordinarias que desafiaban las expectativas y desafiaban los límites de lo que es posible en la naturaleza. El legado de la titanoboa perdura no solo como un símbolo de poder y fuerza, sino también como un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra, y cómo esta diversidad está en constante cambio, siempre adaptándose a las circunstancias en constante evolución del planeta. En el futuro, los científicos esperan desenterrar más secretos de la titanoboa y su mundo perdido, utilizando tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada y el análisis de isótopos para revelar nuevos detalles sobre su biología y su entorno. Estos estudios no solo nos ayudarán a entender mejor a la titanoboa, sino que también nos proporcionarán una visión más amplia de la evolución de las serpientes y otros reptiles grandes, así como de las dinámicas de los ecosistemas antiguos. La titanoboa sigue siendo un tema de fascinación y descubrimiento continuo, demostrando que, incluso millones de años después de su extinción, los gigantes del pasado aún tienen mucho que enseñarnos sobre el presente y el futuro de la vida en la Tierra. Y así concluimos nuestro viaje por la prehistoria con este top 3 de criaturas impresionantes. Desde el feroz esmilodón y su temible mordida, pasando por el majestuoso mamut lanudo que soportó las duras condiciones de la edad de hielo, hasta la colosal titanoboa, reina de las selvas tropicales hace millones de años. Cada una de estas criaturas nos muestra la increíble diversidad de vida que ha existido en la Tierra y nos recuerda cuán asombroso es nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia natural. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando estas maravillas del pasado. Hasta la próxima aventura.